Buenas noches. Bienvenidos a este módulo de hipertonía simpática. Se tratarán los siguientes temas. Primero, ¿es importante la frecuencia cardíaca en el tratamiento de la hipertensión arterial? Segundo, hiperactividad cardíaca en el paciente adulto joven y de edad media. El ponente es el doctor Javier Pinos. A continuación, me siento muy honrado en mencionar su currículum. Es médico graduado de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Especialista en cardiología por la Universidad de la República de Uruguay. Fellow de electrofisiología clínica e invasiva en el Instituto de Cardiología de Porto Alegre, Brasil. Alumno de maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto de Cardiología de Porto Alegre, Brasil, miembro de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Adelante, doctor Javier. Bienvenido. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Silvestre, por la presentación. Para mí es un honor participar esta noche con ustedes. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla a continuación. Me confirman si la están observando. ¿Se ve, doctor Silvestre? ¿Tiene pantalla? ¿Se ve bien? Está perfecto, bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre otro capítulo más de este novedoso curso de la hipertonía simpática. Hoy vamos a conversar un poco el tema de la hipertonía simpática en la hipertensión arterial. Es muy novedoso, no muy abordado en las guías de práctica clínica, sin embargo, no deja de ser muy importante. Antes de comenzar a revisar este tema, quisiera comenzar con un poco de la fisiopatología de la hipertensión arterial, para tratar un poco, para enfocarnos más en lo que es la hipertonía simpática. Recordando nada más, sabemos que la presión arterial es el resultado del producto del gasto cardíaco con resistencia periférica, y que a su vez el gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Tanto en el gasto cardíaco como en la resistencia periférica están afectados por el sistema simpático. Entonces, el sistema simpático afecta directamente la presión arterial en sus dos componentes, en el gasto cardíaco, aumentando el volumen sistólico y aumentando la frecuencia cardíaca, y en la resistencia periférica, especialmente por la noradrenalina, ¿no? Bien, sabemos que existen dos tipos de receptores a nivel corporal, los receptores tipo alfa y los receptores tipo beta. A su vez, los receptores alfa se dividen en dos, receptores alfa 1 y alfa 2. Estos actuando más a un nivel periférico, controlando más lo que es la resistencia vascular periférica, en general produciendo un efecto de vasoconstricción, especialmente por este neurotransmisor que es la noradrenalina. Y los receptores beta, que se dividen en beta 1 y en beta 2. Los beta 1 que están a nivel cardíaco, y que su activación, su estimulación produce un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad y aumento también, por ejemplo, en la conducción del estímulo eléctrico. Y el otro tipo de receptores beta, que son los beta 2, que producen más bien, que su activación produce más bien una vasodilatación arterial. O sea, este tipo de receptores actúan más a nivel periférico. Importante entender una cosa, que la noradrenalina, cuando se activa, también activa la liberación de la angiotensina 2, y la angiotensina 2, cuando es activada, cuando es liberada, produce también una activación directa en el sistema simpático. O sea, hay un mecanismo de retroalimentación, un círculo vicioso entre estos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina. Bien. Entonces, la pregunta es interesante en este perfil específico de pacientes que vamos a tratar hoy. Es el paciente joven, adulto joven de mediana edad, en el que se presenta con una hipertensión arterial esencial, descartando todo lo que es la hipertensión arterial secundaria, y que a su vez nos encontramos con un paciente con una hiperactividad
simpática, especialmente dada ¿por qué? Por un aumento en la frecuencia cardíaca. Si hacemos un Holter en ese paciente, si hacemos electrocardiograma, si hacemos controles, digamos, en un momento dado, siempre vamos a encontrar generalmente lo que es una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, teniendo en cuenta este factor, que es el aumento de la frecuencia cardíaca y a su vez el aumento del gasto cardíaco, entonces surge una pregunta que es, ¿no sería ideal en este perfil de paciente joven tratar esta hiperactividad simpática con la mejor medicación que tenemos en la actualidad, que son los beta bloqueantes, como primera línea en su tratamiento? Bien, vamos primero con lo que nos dice la evidencia científica, que nos dicen las guías de práctica médica sobre este perfil de pacientes. Comencemos con la guía, la JNC8. ¿Qué nos dice esta guía? Que los beta bloqueantes no hacen parte de la primera línea para tratamiento de la hipertensión arterial, ya sea en pacientes de raza no negra o pacientes de raza negra. La guía más actual que tenemos sobre hipertensión arterial es esta guía de aquí, que es la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión Global. Si nos enfocamos en esta guía, en ningún momento hace referencia a este perfil específico de pacientes, ni siquiera hace una diferencia entre la edad. Sí habla sobre eventos agudos, por ejemplo, la hiperactividad simpática como evento agudo, y habla que en pacientes con intoxicación por anfetaminas, simpático-méticos, cocaína, etcétera, no se debería usar como tratamiento de primera línea un antihipertensivo específico, sí usar, en cambio, benzodiazepinas, por ejemplo, en este tipo de pacientes, y nombra otro tipo de medicamentos, como tenemos ahí, la fentolamina, clonidina, etcétera, que son otro tipo de alternativas adecuadas, pero no se basa o no habla o no nombra específicamente cuál sería el tratamiento para este perfil específico de pacientes según la edad y con esta hiperactividad simpática. Veamos también las otras guías, las más famosas y las más revisadas, que son la guía americana del 2017, que tampoco lo coloca los beta bloqueantes como primera línea. Observemos acá, recomendación 1A, coloca a los diuréticos de tipo tiacídicos, a los antagonistas de calcio, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y a los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, pero no coloca a los beta bloqueantes como primera línea. En cambio, la guía 2018, esta guía sí nombra a los beta bloqueantes, pero no los nombra como una terapia inicial. Veamos aquí en esta imagen, aquí a la derecha. Lo que nos recomienda es, bien, tenemos un paciente hipertenso, vamos a comenzar con cualquiera de los otros medicamentos ya nombrados, que no son beta bloqueantes. Si el paciente continúa hipertenso, bien, vamos a hacer una combinación entre estos mismos medicamentos, y si el paciente continúa sintomático, con presiones elevadas a pesar de estos 2 o 3 medicamentos, ya hablamos de una resistencia a la medicación hipertensiva, de una hipertensión resistente, y solo ahí nombra a los beta bloqueantes. Pero veamos algo muy importante, que la guía nombra a los beta bloqueantes, pero solo en situaciones específicas. ¿Cuáles son estas situaciones específicas? La falla cardíaca, angina, pacientes postinfarto de miocardio, fibrilación auricular o mujeres jóvenes que están cursando un embarazo o que están planificando un embarazo. O sea, tampoco nombra a pacientes jóvenes adultos o de mediana edad con una hiperactividad simpática. Y como resumen, ninguna de las guías que tenemos actualmente se centra en este perfil tan específico de pacientes. Entonces, ¿qué evidencia tenemos hasta la actualidad? ¿Qué nos dice los estudios realizados hasta ahora? ¿Qué evidencia tenemos a favor y en contra de esta terapia? Bien, la hiperactividad simpática ¿sería entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, una causa de hipertensión arterial en jóvenes o simplemente es un efecto secundario o es un hallazgo más? Lo que sí sabemos por estudios, especialmente estudios retrospectivos y observacionales, es que la actividad simpática aumentada y la frecuencia cardíaca elevada en reposo están relacionados con el desarrollo de eventos cardiovasculares prematuros y muerte, especialmente en este tipo de hipertensos jóvenes y de mediana edad. O sea, no tenemos mucha evidencia hasta el momento, pero lo que sí sabemos es que este tipo de pacientes hipertensos que tienen una frecuencia cardíaca elevada producen más eventos cardiovasculares en su seguimiento en el futuro y también
más muerte. Bien, vamos a hablar entonces, centrándonos en esta terapia. Tendríamos que entonces indicar a estos pacientes, nos sigue el paciente, como les dije antes, con la frecuencia cardíaca elevada, con hipertonía, hiperactividad simpática, le hacemos un Holter, vemos que su frecuencia en las 24 horas se mantiene siempre elevada, no hay una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca. Diagnosticamos de una hiperactividad simpática, estamos en la obligación de darle como primera línea a este paciente un beta bloqueador. ¿Qué evidencia tenemos en contra y qué evidencia tenemos a favor? Regresando a las guías entonces europeas del año 2018, ya les comenté antes que es la única que coloca los beta bloqueadores como posible medicación que se le puede indicar al paciente como primera línea, pero como les dije antes también solo en situaciones específicas. Algo importante que nombre esta guía en pacientes, centrándose en lo que es la edad del paciente, ¿no? Es que tengamos cuidados en el paciente joven al momento de dar betabloqueantes. Por ejemplo, paciente joven, actualmente está muy de moda en lo que es el ejercicio, ¿no es cierto? Pacientes atletas, o no tanto atletas, pacientes que tienen una vida o que tienen una actividad física activa, o sea, van caminando todos los días a su trabajo, salen en su bicicleta 2-3 veces por semana, van caminando, hacer alguna actividad que necesitan, o sea, se mantienen activos, ni siquiera llegan a hacer una actividad física, sino que se mantienen activos. La guía recomienda que podría ser una contraindicación posible para este pacientes. Entonces, ya tenemos aquí algo que va en contra de este paciente, de este tipo de pacientes a esta temprana edad, a esta corta edad. Veamos otra evidencia que nos dice. Esta de aquí es una revisión sistemática publicada en Cochrane en el año de 2017, en donde se hizo que se comparó al tratamiento con beta bloqueantes versus placebo o ningún tratamiento, y se valoró algunos endpoints, como son mortalidad, stroke, enfermedad coronaria, muerte cardiovascular y enfermedad cardiovascular total. Si nos fijamos acá a la derecha, los únicos resultados a favor, o sea, resultados estadísticamente significativos a favor de los beta bloqueantes comparado contra el placebo, fueron solo en los endpoints, en los objetivos, digamos así, de stroke y de enfermedad cardiovascular total. Si nos fijamos en la mortalidad, no hubo una respuesta, no hubo un dato estadísticamente significativo, una conclusión estadísticamente significativa a favor o que disminuye la mortalidad, y tampoco la mortalidad cardiovascular, como vemos aquí. Vemos aquí esta tabla y lo que está comparando es el uso del beta bloqueante contra el placebo. Tenemos 4 estudios que se analizaron en un tipo de metaanálisis y lo que vemos es que se está evaluando esto de aquí, que es la muerte cardiovascular. Y si nos fijamos aquí en la línea, tiene una tendencia hacia el uso de beta bloqueantes, pero si nos fijamos aquí en resultados con datos estadísticamente no significativos, manteniendo la unidad dentro del intervalo de confianza. Bien, veamos aquí en cambio cuando comparamos beta bloqueantes contra inhibidores de la renina-angiotensina. Vemos acá que si bien tenemos una tendencia a favor de los beta bloqueantes comparado con los otros medicamentos utilizados para la hipertensión arterial, hablando del endpoint de mortalidad, los resultados tampoco son estadísticamente significativos, manteniendo o presentando a la unidad en el intervalo de confianza. O sea, parecería que no hay una diferencia entre el uso de beta bloqueantes y el uso de los otros fármacos de primera línea para esta enfermedad. Bien, ¿qué nos dicen otras guías? Por ejemplo, esta del Reino Unido, el comité NICE. Este comité y esta guía sí tienen en cuenta la edad. Sin embargo, las razones para omitir a los beta bloqueantes como tratamiento de primera línea son los siguientes. Primero, ausencia de eficacia para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Y esto llama mucho la atención, porque en todas las otras guías y en toda la evidencia actual, si bien la mortalidad no fue un endpoint que tuvo
evidencia o que tuvo resultados estadísticamente significativos. El accidente cerebrovascular, el stroke, sí lo fue. Es la única guía en donde observamos esta ausencia de eficacia. Y en segundo lugar, tenemos una tendencia a precipitar diabetes y por lo tanto es la opción menos rentable frente a los más utilizados y a los medicamentos más utilizados y que más evidencia tienen, que son los IECA y los ARA2. Bien, vamos ahora a ver la evidencia a favor de los beta-bloqueantes en este perfil de pacientes en la hipertensión arterial. Algunos ensayos clínicos randomizados y metaanálisis que nombra la Guía Europea de Cardiología demuestran que los beta-bloqueantes comparados con placebo reducen significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. Esta guía sí lo nombra y va concordante con toda la evidencia que tenemos actualmente. También en insuficiencia cardíaca y en los eventos cardiovasculares importantes en pacientes hipertensos. Ahora, los beta-bloqueantes son algo menos efectivos que los IECA y los ARA2 y los calcio antagonistas para prevenir o hacer retroceder algunos efectos secundarios de la hipertensión, como son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el grosor intimal medio de la carótida, la rigidez aórtica, remodelación de arteriolas, por ejemplo. En ese aspecto, sí, los otros medicamentos tienen un mejor efecto, ¿no es cierto? Bien, esta tabla de aquí, este gráfico, perdón, es muy interesante. Quisiera comenzar con la parte de acá abajo del gráfico. Este gráfico representa un estudio que se realizó en pacientes hipertensos menos de 60 años, o sea, en adultos de edad media, en quienes hizo un seguimiento a lo largo de 6 años y lo que se estudió como endpoint primario fue la mortalidad total. ¿Y qué se vio en estos pacientes? Lo que se hizo se tomó varias muestras en el seguimiento de norepinefrina plasmática en sangre y lo que se vio a lo largo de los años en el seguimiento es que aquellos pacientes, como vemos aquí en rojo, que tenían niveles más elevados de norepinefrina plasmática, presentaron mayor mortalidad por todas las causas. Ahora veamos acá arriba, en el gráfico superior. Observamos también que los pacientes que tienen un nivel tensional normal, cuando se evalúa lo que es la actividad nerviosa simpática, es una actividad simpática normal. No así aquellos pacientes que ya son hipertensos y que tienen un sobrepeso. Si vemos los pacientes hipertensos y que ya tienen una obesidad, o sea, el peso está también relacionado directamente con la activación o con esta posible hiperactividad simpática. Ahora veamos también acá. Decimos, capaz es solo por la presencia de la hipertensión arterial. No, vemos acá que pacientes normotensos, obesos, también presentan ya mayores niveles de actividad nerviosa simpática, que como ya vimos anteriormente están relacionados con mayores efectos o mayores efectos o riesgo cardiovascular en el seguimiento. Bien, esta es una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis que se realizó en el año del 2006. Es muy interesante porque en este metaanálisis sí se dividió o sí se estudió a la hipertensión según la edad. ¿Qué se hizo? Primero, se evaluó todos aquellos estudios en pacientes hipertensos menores de 60 años y se los comparó con aquellos mayores de 60 años. Si nos enfocamos en aquellos pacientes adultos de edad media, menores de 60 años, cuando comparamos beta bloqueadores contra placebo, teniendo en cuenta aquí el endpoint de mortalidad, infarto y eventos cardiovasculares, podemos observar que existe una tendencia muy clara hacia el uso de beta bloqueantes en este perfil de pacientes menores de 60 años. Ahora veamos los resultados. Acá vemos en la totalidad un risk radio de 0,86 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo porque no tenemos a la unidad. Es limítrofe, pero no deja de ser estadísticamente significativo. Y si nos vamos a este test que se utiliza en los metaanálisis, que es el test de heterogeneidad, vemos que tiene una P significativa para ausencia de heterogeneidad entre estos dos estudios evaluados. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando vemos a los pacientes mayores de 60 años, en donde al comparar beta bloqueantes contra placebo no existe diferencia entre ellos.
Estos autores colocan como conclusión entonces que los beta-bloqueantes perdón, no deben considerarse como terapia de primera línea para pacientes hipertensos mayores de 60 años sin otra indicación estos agentes. Sin embargo, en pacientes más jóvenes, menores de 60 años, los beta-bloqueantes se asocian con una reducción significativa de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Este es otro metaanálisis realizado por este autor. Este es un estudio, un artículo publicado en el 2016. Si vemos acá en una de los gráficos presentados en este metaanálisis, son los mismos dos estudios que presentaron los otros autores en el estudio que ya mostré, mostrando los mismos resultados estadísticamente significativos a favor de beta-bloqueantes en lo que se refiere a mortalidad total, stroke o infarto de miocardio. Ahora, ¿qué sucede cuando comparamos beta-bloqueadores con otras drogas en el tratamiento de la hipertensión, con otras drogas hipotensoras? Vemos acá que no existe resultados estadísticamente significativos. Vean acá que tenemos a la unidad en el intervalo de confianza y un test de heterogeneidad que, si bien es significativo para ausencia de heterogeneidad, sin embargo sin resultados estadísticamente significativos. Bien, veamos este gráfico interesante acá en la parte inferior. Pacientes jóvenes tratados con beta-bloqueantes para su hipertensión arterial y en los que se estudia como endpoint primario la reducción en el porcentaje de la tasa de infarto de miocardio. ¿Y qué observamos? Que si dividimos a los pacientes en fumadores y no fumadores, solo aquellos no fumadores en azul presentaron evidencia a favor del uso de los beta-bloqueantes, o sea, resultados a favor con el uso de cualquiera de estos tres beta-bloqueantes, oxprenolol, propanolol y metoprolol. Como conclusión, estos autores colocan entonces en este grupo de pacientes más joven, los beta-bloqueantes como primera línea fueron superiores al placebo y a los diuréticos en la prevención del infarto de miocardio, especialmente o específicamente en varones no fumadores. Y los beta-bloqueantes fueron al menos tan buenos como los IECA en la reducción del riesgo de los puntos finales duros, como son los que ya nombramos, infarto de miocardio, muerte o stroke, incluida una reducción del 50% en el riesgo de accidente cerebrovascular, que es lo que más se relaciona el uso de los beta-bloqueantes. Bien, entonces parecería por esta evidencia de estudios que no son clínicos, no son estudios, disculpen, randomizados, que no son estudios prospectivos, la mayoría de ellos son estudios observacionales, retrospectivos. Sin embargo, parecería que existe una evidencia a favor del uso de los beta-bloqueantes cuando son comparados con placebo, no cuando son comparados con otro tipo de fármacos hipotensores. Bien, entonces, si decidimos usar un beta-bloqueador para este tipo de pacientes, ¿qué beta-bloqueador sería el ideal? ¿Qué fármaco sería el ideal para usar? Bien, este estudio de aquí, publicado en el año 2018, es un estudio de coste retrospectivo que examinó el riesgo de eventos cardiovasculares que conducen a la hospitalización en pacientes hipertensos. Y se evaluaron 3 medicamentos, el nebivolol, el metoprolol y el atenolol, como monoterapia. Y reveló que el tratamiento con nebivolol es el que se asoció con un riesgo menor de hospitalización. Veamos otro estudio acá. El nebivolol también publicado hace algún tiempo ya, como tratamiento de primera línea en la hipertensión arterial en pacientes jóvenes. Y este grupo, los que realizaron este estudio, nos muestran una tabla muy interesante que es ¿por qué el probable beneficio del nebivolol frente a los otros fármacos beta-bloqueantes? Veamos aquí en estas flechas con azul. El nebivolol se relaciona con mayor disminución en la reducción de la presión central, de la presión sanguínea central. También se relaciona con menor disfunción eréctil, que es uno de los efectos secundarios de los beta-bloqueantes. Y si vemos acá con estas flechas en rojo, los mejores o los mayores efectos que tiene el nebivolol son el de la vasodilatación. ¿Por qué? Porque también actúa
a nivel periférico, no actúa solo a nivel cardíaco, no actúa solo sobre los receptores beta 1, también tiene un efecto sobre los receptores beta 2, también produce una vasodilatación periférica y tiene efectos además antioxidantes, a diferencia de los otros beta bloqueantes. Entonces parecería que el nebivolol mejora la hemodinámica central en mayor medida, pero aún no se han descubierto si estos efectos proporcionan avances en los resultados clínicos. No nos olvidemos, son estudios de corte, ninguno de estos es un estudio clínico randomizado. Entonces lo que podemos hacer es crear hipótesis y solo pueden ser confirmadas con estudios clínicos randomizados. Bien, ya para ir terminando con la charla, no podemos dejar de hablar de la denervación simpática cuando hablamos del tema de la hiperactividad simpática. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? ¿Qué evidencia tenemos en la actualidad? ¿Qué nos dicen los estudios más actuales? Esta es una publicación del año 2019 en la JACC, en donde se valora la mejor estrategia que tenemos hasta ahora demostrada, que es la denervación renal como tratamiento de la hipertensión arterial. Veamos acá, les puse este gráfico muy interesante, en donde se evaluó los cambios en la presión sistólica, tanto en una medida de 24 horas como en una sola medida. Tenemos los mejores estudios o los estudios más recientes hasta el momento, que son el estudio Simplicity, el estudio Spiral, tanto con 8 tipos de medicamentos hipotensores o sin medicamentos hipotensores, y otro estudio también que es el más nuevo, que es el estudio Radiance, en donde también, si observamos acá, los 3 últimos estudios, que son los estudios más nuevos, tienen resultados estadísticamente significativos. Veamos acá todos, el valor de la P es menor a 0,05, con resultados estadísticamente significativos a favor de disminuir la presión sistólica, a diferencia de este estudio que es un poco más antiguo, el Simplicity, que si recordamos, el Simplicity ya fue realizado, tiene 2 versiones anteriores, el Simplicity 1 y el Simplicity 2, en donde sí se observó un efecto a favor de este tipo de tratamiento, de este tipo de estrategia. Sin embargo, cuando se realizó un estudio randomizado, no hubieron resultados estadísticamente significativos. Bien, ¿y por qué? ¿Cuál sería la razón, cuál sería el motivo de que en los últimos estudios, en los estudios más recientes, sí se ve una evidencia a favor? Lo que los autores colocan, lo que los autores nos dicen es que ellos han detectado mejores lugares donde hacer este tipo de tratamiento, que es a nivel proximal y a nivel medio de las arterias renales, es en donde se va a hacer este tipo de ablación, ¿no es cierto? Y además utilizando nuevas tecnologías que permiten mejores resultados. Ahora, la gran pregunta, y lo que en todo congreso ha sido causa de debate, es: ¿esta estrategia, este tratamiento, tiene un efecto duradero? ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la denervación renal simpática? Bien, el estudio Simplicity nos demostró que el efecto puede ir hasta 3 años, pero no olvidemos que basado en evidencia más de los 2 primeros estudios que no fueron randomizados. Ahora, si nos basamos en los 3 últimos estudios realizados hasta la época, el seguimiento fue de solo 3 a 6 meses. Entonces, podemos afirmar que el resultado se mantiene hasta este tiempo, hasta los 6 meses después de la estrategia invasiva. ¿Qué pasa después de esos 6 meses? No sabemos. ¿Por qué? Porque no existe hasta el momento ningún estudio clínico randomizado que ha culminado y que ha demostrado un efecto duradero en este tipo de estrategia. Bien, la pregunta es, tenemos bastante evidencia actual, nosotros en la electrofisiología tenemos ya bastante evidencia actual sobre lo que es la denervación parasimpática en pacientes que tienen una hiperactividad parasimpática. Y se ha demostrado que, claro, que si nosotros vamos al corazón y hacemos una ablación de los ganglios parasimpáticos, funciona. ¿Por qué? Porque las cabezas ganglionares están ubicadas aquí, en el corazón. En cambio, a nivel simpático, a nivel del corazón, no observamos cabezas ganglionares. Las cabezas ganglionares están cerca a la salida de la médula espinal, no están en el corazón. Ahora, ¿qué pasa en el riñón cuando hacemos este tipo de tratamiento de denervación renal? Observamos que a nivel renal tampoco se encuentran en el riñón las cabezas ganglionares, se encuentran mucho antes, y cuando hacemos una denervación renal simplemente estamos tratando las porciones terminales nerviosas
y no las cabezas ganglionales. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? ¿Funciona o no este tratamiento? Solo las respuestas vamos a saber con los resultados de estos dos estudios que están en desarrollo y que van a terminar en el 2025, me parece, que son los estudios Radiance y los estudios Require. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Pinos. Excelente su ponencia. Y vamos a dar paso a las preguntas. Existen algunas preguntas muy interesantes sobre el tema. Y vamos a ver. Un espectador anónimo dice: buenas noches, doctor, felicitándole por su excelente ponencia. Mi pregunta es, hace una historia clínica, dice: una paciente de raza blanca de 30 años de edad con factores de riesgo como obesidad, con presiones de entre 150/90 a 160/100, tomada por 5 ocasiones en distintos días. ¿Se debería iniciar tratamiento antihipertensivo? ¿Cuál sería el ideal? ¿A qué dosis? Y si es recomendable buscar más a fondo la causa de su hipertensión arterial, ya que es una paciente joven. Perfecto, interesante la pregunta del colega. Bien, yo lo dije de forma rápida, pero es un tema, es un punto muy importante. Paciente joven que se presenta con cifras elevadas, más de 140/90, en varias tomas o realizados estudios como MAP, etcétera, tenemos obligatoriamente, si el paciente es menor a 40 años, que recomiendan algunos días, otros recomiendan menores de 85 años, es obligatorio realizar o descartar causas secundarias de la hipertensión, ¿no es cierto? Tenemos causas, por ejemplo, enfermedades renales. Una causa que es muy prevalente y que ha aumentado mucho en la actualidad es la apnea obstructiva del sueño. El colega nos marcó ahí en la historia clínica la presencia de obesidad. La presencia de obesidad se relaciona bastante con ¿qué? Con la apnea obstructiva del sueño, que puede ser una causa secundaria de la hipertensión arterial, en donde no vamos a tener que dar medicación, vamos a tener que tratar la apnea obstructiva del sueño. Además, obviamente, si es que no mejora en lo posterior medicación, pero vamos a tener que tratar la enfermedad de base para disminuir las cifras tensionales. Tenemos que tratar su enfermedad, que es la apnea obstructiva del sueño. Ahora, yo les mostré una imagen muy interesante, que es pacientes con obesidad presentan, sean normotensos, sean hipertensos, presentan niveles más aumentados, niveles mayores de actividad simpática. O sea, la obesidad se relaciona directamente con esta hiperactividad simpática, eso es verdad. Ahora, ¿qué nos recomiendan las guías? Una cosa, podemos decir lo que yo pienso, y lo otro es lo que nos dice la evidencia. Lo que yo pienso diría, bueno, este paciente obligatorio primero descartar causas secundarias, y luego, después de descartar varias causas secundarias, tratar su obesidad, obviamente, ahí sí empezar a tratar como una hipertensión esencial, o sea, que no tiene una causa secundaria. Y si no, vamos a lo que nos dicen las guías. Primero es una paciente con una hipertensión grado 1, en la que es una paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular, no es una paciente con enfermedad isquémica, no es diabética, etcétera, etcétera. Por algunos meses inclusive podríamos tratar con cambios en el estilo de vida, y luego sí, si no causa efecto en sus cifras tensionales, medicación. Pero las guías nos recomiendan eso, fármacos de primera línea, no beta bloqueantes. Entonces, por ahora no tenemos nada claro. La respuesta está en que necesitamos más estudios clínicos randomizados, más estudios, nuevos estudios, porque la verdad no tenemos ningún estudio prospectivo clínico randomizado que nos permitan dilucidar o que nos permitan definir en este perfil específico de pacientes. Otra pregunta que hace el colega doctor Santiago Domínguez. Textualmente: si la disfunción sexual en los varones tiene entre una de las causas la disfunción endotelial, el uso de los beta bloqueantes no cardioselectivos no empeoraría la disfunción, siendo este un aspecto clínico importante que no es considerado en los estudios presentados. Bien,
Yo siempre soy a fin de las mejores respuestas. Me parece que cuando uno tiene dudas es ir a la fisiopatología. Creo que el colega ya está nombrando que la fisiopatología en general es la disfunción endotelial. Es un endotelio que ya está alterado, en donde la adrenalina, que generalmente, no la noradrenalina, la adrenalina generalmente debería causar vasodilatación, causa vasoconstricción, hay niveles disminuidos de óxido nítrico, hay menos vasodilatación, hay disfunción eréctil. La causa, hay que tratar la causa, que es la disfunción endotelial. Pacientes jóvenes, existe evidencia de que tratando la disfunción endotelial puede haber una regresión y una mejoría de este tipo de pacientes. Ahora, centrándonos un poco en lo de la charla, en el uso de los beta bloqueantes en estos pacientes, yo les mostré que hasta ahora el beta bloqueante, obviamente como un efecto secundario, es la disfunción eréctil. Pero hay un beta bloqueante específico que les mostré algunas imágenes ahí, que es el nebivolol, que aparte de un efecto sobre los receptores beta 1 que están en el corazón, tiene también un efecto vasodilatador periférico a nivel de los receptores beta 2, que al activarse tiene un efecto vasodilatador y que disminuye la prevalencia y la incidencia de disfunción eréctil en este tipo de pacientes. Entonces es un fármaco interesante que en el futuro vamos a tener más evidencia al respecto en este perfil específico de pacientes. Otra pregunta, doctor Javier. Un espectador anónimo dice, buenas noches. ¿Puede explicar la relación entre asma y beta bloqueadores? ¿Puede usar o no y cómo? Y yo le agregaría el problema del uso muy frecuente en los casos de EPOG y el uso de los beta bloqueantes. Perfecto. Es un tema muy interesante. Bueno, me parece que ahí tendríamos que irnos más bien a la evidencia que nos muestran las guías, ¿no es cierto?, en el uso en el específico de este tipo de pacientes. Primero, si nos vamos a las guías, a más de no ser una recomendación específica, de no estar tan recomendando este perfil de pacientes asmáticos o con EPOC, nos damos cuenta de que el IECA, tenemos otro tipo de fármacos que no solo estarían más indicados que los beta bloqueantes en este perfil de pacientes, sino que también son, y tenemos evidencia que son primera línea en la actualidad, IECA, ARA2, diuréticos. Tenemos una cantidad infinita de medicamentos que podrían ser utilizados. Ahora, no nos olvidemos también que no podemos generalizar el efecto de los beta bloqueantes. Si nos centramos en el efecto de los beta bloqueantes, ya les mostré que algunos actúan sobre receptores específicos, son cardioselectivos, beta 1 y otros, en cambio actúan más a nivel periférico o a nivel mixto. Entonces, un paciente no va a reaccionar asmático con EPOC, no va a reaccionar igual a los diferentes tipos de beta bloqueantes. Entonces, me parece en este caso que los beta bloqueantes con efectos periféricos serían una adecuada indicación. Si nos vamos a las guías, no es una contraindicación absoluta para el uso, especialmente como usted lo nombró, doctor Gilberto, en los pacientes de EPOC. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica clínica diaria, y en este tipo de perfil de pacientes me parece que tenemos que irnos con las guías. Tenemos un sinnúmero de medicamentos como primera línea que tenemos que dar antes que los beta bloqueantes en este tipo de pacientes. Personalmente, yo lo haría así, evitaría este tipo de medicamentos porque tengo otros como primera línea con evidencia científica y que no me recomiendan las guías para tratar este tipo de pacientes. Otra pregunta, doctor Javier. Buenas noches. ¿Puede explicar la relación entre asma y beta bloqueadores? ¿Se puede usar o no y cómo? Creo que es más o menos la misma pregunta anterior. Me parece que algo interesante, solo volviendo a tocar el tema, sería en la elección del fármaco beta bloqueante. No olvidemos que beta bloqueadores, los más utilizados, tenemos tanto beta 1 en receptores beta 1 y receptores beta 1 y beta 2 y mixtos, y otros que también tienen efectos a nivel alfa, que por ejemplo
el carvedilol. Entonces, ningún fármaco va a tener el mismo efecto que el otro. En pacientes específicamente, pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, vuelvo a repetir, no es una contraindicación absoluta, no es una contraindicación absoluta, especialmente más que en el asma, en el EPOC. Podría utilizarse este tipo de fármacos con una vigilancia cercana, pero vuelvo a repetirlo, tenemos un sinnúmero de otros fármacos con mayor evidencia que deberíamos utilizar o que deberíamos preferir para el tratamiento de este tipo de perfil de pacientes. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es el perfil del paciente hipertenso que debe tratarse con beta bloqueante? Nuevamente, si vamos a la fisiopatología, si nos vamos a basar en la fisiopatología, y teniendo en cuenta que la presión arterial elevada, la hipertensión, tiene dos componentes, que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Si vamos a lo lógico, tendríamos que tratar las dos. Tenemos que tratar la resistencia periférica y tendríamos que tratar alteraciones también en el gasto cardíaco por un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces tendríamos que dar beta bloqueadores a todos, porque es un componente de la hipertensión arterial. Eso yéndonos a la lógica, yéndonos un poco a la fisiopatología, yéndonos a la evidencia y a las guías. Lo que las guías refieren, indican, es que beta bloqueante, no como primera línea, sí en pacientes que no responden a los fármacos ya nombrados como primera línea y que además presentan situaciones específicas, ya sea, como ya les nombré, paciente posinfarto, paciente con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, en donde obviamente ya cambia la indicación, se vuelve indicación 1, pero por los otros tipos de patologías, especialmente, como vimos en la charla de ayer, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, más o menos resumiendo, seguimos las guías. Entonces, beta bloqueante, ¿para quiénes? Para todos aquellos pacientes que tienen estas situaciones específicas. Ahora, ya les mostré toda la evidencia que hay a favor y en contra de los pacientes, de este perfil específico de paciente joven con hiperactividad simpática, en donde hay evidencia a favor y también hay evidencia en contra. Si vamos a elegir un solo fármaco para iniciar el tratamiento, y es el beta bloqueante, tenemos evidencia a favor. Yo les mostré varios metaanálisis, varios estudios que recomiendan o que compararon con placebo o no dar ningún tratamiento, en donde hay un beneficio a favor de los beta bloqueantes, inclusive en algunos de ellos, como vimos, en lo que es la mortalidad cardiovascular, especialmente también en el stroke, que es el endpoint más fuerte que ha demostrado los beta bloqueantes. Entonces, parecería, y digo parecería porque, como repito, no hay ningún estudio clínico randomizado hasta la fecha que evalúe este perfil específico de pacientes y beta bloqueadores, pero parecería que en este perfil específico, si tenemos que elegir un fármaco, no estaría tan mal elegir un beta bloqueante. ¿Y cuál de ellos? Como les mostré, por ahora parecería que el mejor es el nebivolol. Otra pregunta. Dice: buenas noches, doctor. Felicitándole por su excelente ponencia. Mi pregunta: ¿los beta bloqueantes se debe prescribir en APS o se debe manejar por cardiología? ¿Los beta bloqueantes o los hipertensos o los hipotensores en general? No le entendí esa parte, doctor Gilberto. Mi pregunta dice: ¿los beta bloqueantes se deben prescribir en APS sí, o se debe manejar por cardiología? No está tan clara, bien, pero... Yo creo lo siguiente. Todo paciente que se le diagnostica una hipertensión arterial no es simplemente tomar cifras tensionales y comenzar un tratamiento, no. Es evaluar el riesgo cardiovascular de ese paciente, descartar otras patologías, descartar causas secundarias de la hipertensión, evaluar bien por lo menos los exámenes básicos, como por ejemplo un electrocardiograma. Entonces me parece que la primera consulta o la primera evaluación sería mejor realizarla por un médico cardiólogo. Ahora, las siguientes consultas, el manejo en general, el manejo crónico, lo podría hacer tranquilamente
un médico general, digámoslo así, ¿no es cierto? En la parte, especialmente nosotros, bueno, en el Ecuador que tenemos la parte pública, que es donde más pacientes capta, pero me parece que al inicio, por lo menos la primera consulta, hasta descartar causas secundarias, hasta evaluar el riesgo cardiovascular, hasta instalar un tratamiento adecuado, me parecería que es mejor directamente con el cardiólogo. Otra pregunta del doctor Tito Salinas Ochoa. Dice, si se habla de cardioselectividad del beta bloqueante, ¿da lo mismo usar bisoprolol o nebivolol? No, la verdad que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el nebivolol tiene efecto beta 1 al igual que otros cardioselectivos, como por ejemplo el bisoprolol. Pero a diferencia de los otros fármacos, bisoprolol, metoprolol, el nebivolol tiene también efectos a nivel periférico, tienen efectos a nivel, tiene efectos vasodilatadores periféricos. ¿Por qué? Porque también actúa a nivel de los receptores beta 2. Y recordemos, si se activan los receptores beta 2, aparece una vasodilatación. Lo que nos muestran los estudios hasta ahora, ojo, ningún clínico randomizado, estudios de cohorte, estudios observacionales, parecería que el mejor fármaco, el mejor beta bloqueante, digámoslo así, en el tema de la hiperactividad simpática es el nebivolol, por su efecto también vasodilatador. Hay otra pregunta. Felicitaciones por su ponencia, doctor. Una pregunta. ¿Los beta bloqueadores están indicados en situaciones específicas de la migraña? ¿Cómo se debería usarlos en esta patología y por cuánto tiempo? Depende de la migraña, porque tenemos migrañas que se producen por un efecto vasoconstrictor, o sea, aparece el dolor cuando existe una vasoconstricción aguda y brusca, y existen otras migrañas que se producen en cambio por un efecto vasodilatador, ¿no es cierto? Entonces depende el tipo de migrañas. Sin embargo, no estoy tan empapado en el tema, pero me parece que no sería la indicación más formal, especialmente si queremos, si nos estamos enfocando en los beta 1, en donde no vamos a tener ningún efecto vasodilatador, sino simplemente vamos a tener efectos a nivel cardíaco. Ahora, los que tienen efecto vasodilatador y el efecto de la migraña o la causa de la migraña es una vasoconstricción, capaz de la vasodilatación podría ayudar. No sé si existen estudios específicos en ese tema, desconozco la verdad, pero tendríamos que elegir o podríamos pensar que tendría que ser algún beta bloqueante con algún efecto vasodilatador. Otra pregunta dice, y en cuanto al título de la conferencia, ¿es importante la frecuencia cardíaca alcanzada en el manejo de la hipertensión arterial? Ese es otro tema muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una divergencia entre si es la frecuencia cardíaca la que hay que manejar en la hipertensión arterial, en donde hay un aumento del sistema simpático, probablemente efecto de la misma hipertensión arterial. Hay que manejar directamente esta frecuencia aumentada para manejar la hipertensión, o tenemos que pensar de otra forma, o tenemos que pensar que la frecuencia elevada es secundaria a la activación simpática que produce secundariamente esta enfermedad. Parecería por datos también de estudios pequeños, no los puse en la presentación, pero hay varios estudios, especialmente algunos estudios españoles, en donde se evaluó eso, se evaluó si es que es la frecuencia cardíaca la que hay que tratar, porque sería la causa, o simplemente la frecuencia cardíaca elevada es un efecto secundario de la hipertensión por un exceso de activación simpática y simplemente es una señal, un signo de mayor riesgo de que no está manejándose bien la hipertensión arterial.
parecería por esos estudios observacionales que es lo segundo, que simplemente la frecuencia cardíaca se eleva secundaria a una hiperactividad simpática en este caso, pero secundaria a la misma hipertensión arterial. O sea, no habría que tratar la frecuencia cardíaca, habría que tratar la hipertensión arterial y secundariamente al disminuir el sistema simpático va a disminuir la frecuencia cardíaca. Eso no significa que mantener niveles de frecuencia cardíaca elevados o una variabilidad disminuida de la frecuencia cardíaca en las 24 horas no significa que no haya demostrado mayores eventos cardiovasculares y mayor mortalidad en seguimiento. Pero me parece, por lo que muestran los estudios, que no es de una forma primaria, sino de una forma secundaria a la misma enfermedad. Una última pregunta, dice del doctor Fabián Alejandro S. Buenas noches, saludos. Excelente ponencia. Mi pregunta es si quizá es posible combinar un IECA o ARA2 con ivabradina, sabiendo que este fármaco no está recomendado para dicha función, para este tipo de pacientes con hiperactividad simpática. Saludos. Perfecto, perfecto, bien. Creo que la respuesta está en la fisiopatología, nuevamente. ¿Qué es la ivabradina? La ivabradina es un nuevo fármaco, bueno, no tan nuevo, pero que el efecto es sobre los canales IF, donde encontramos en mayor medida, en mayor número, los canales IF a nivel del nodo sinusal. Entonces, en pacientes en los que tenemos exacerbada la función de estos canales IF, por ejemplo, taquicardia sinusal inapropiada, o pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, como vimos en la ponencia de ayer, en la charla de ayer, sí está indicada la ivabradina. Pero en pacientes hipertensos, en donde el aumento de la frecuencia cardíaca es por un aumento de la actividad simpática, lo ideal no es ir a tratar no es ir a tratar el efecto, hay que tratar la causa. No vamos a tratar el efecto de la frecuencia elevada, damos ivabradina para disminuir la frecuencia cardíaca y con eso ya estamos previniendo eventos cardiovasculares. No, porque en la fisiopatología no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no afecta la hipertensión a los canales IF, afecta a nivel simpático en general. Entonces, no existen, por lo menos no conozco estudios que se han realizado en hipertensión específicamente con ivabradina. Sí funciona en la insuficiencia cardíaca, sí funciona en otras enfermedades como la taquicardia sinusal inapropiada, pero no en este caso de la hipertensión arterial, en donde sería un efecto y más no la causa. Bueno, creo que se han terminado las preguntas. Y antes de terminar, ¿algún comentario, doctor Pinos? Bueno, mi comentario es que todo lo que les mostré en esta charla, toda la evidencia disponible es muy pobre sobre este tema tan específico y tan interesante. Vuelvo y repito, soy una persona que me considero bastante científica, me gusta mucho el tema de la evidencia científica. No existe evidencia científica prospectiva, no existen estudios prospectivos randomizados en este perfil específico de pacientes y con endpoints específicos primarios en este perfil de pacientes. Entonces no podemos aún tener respuestas específicas, respuestas claras, por estudios observacionales, por estudios retrospectivos. Alguna evidencia que tenemos, podríamos pensar que sí, siempre y cuando descartemos causas secundarias y vayamos y tratemos una hiperactividad simpática como tal y no un efecto secundario a otras enfermedades. Me parece que en un futuro vamos a tener mayor evidencia y mayores respuestas a este tema. Bueno, antes de finalizar, quiero dar gracias a los organizadores y mención especial al doctor Diego Serrano, presidente de la Sociedad de Cardiología, y un agradecimiento especial a usted, doctor Javier Pinos, por habernos dado sus conocimientos. Gracias y muy buenas noches a usted y a todos los participantes.
Muchas gracias, doctor Gilberto. Yo también quiero agradecer a la sociedad ecuatoriana. Me parece que hemos tenido muchos cursos en los últimos meses. La sociedad ecuatoriana de cardiología está haciendo una gran voz para llegar, lastimosamente, en la situación en la que estamos, llegar a todas nuestras casas, llegar a la mayoría de médicos involucrados con el fin de enseñar, con el fin de mejorar los conocimientos, que es el objetivo primordial de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. También agradecerle públicamente al doctor Diego. Y nada, simplemente agradecerles a todos. Espero que les haya servido de algo esta charla. Y bueno, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.